¿Listos? Abran su Biblia, por favor, en Juan, capítulo 12. ¿Listos? Juan 12 y en el versículo 23 dice que Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Me llamó la atención estas palabras de Jesús: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto, ¿no?, que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Para conocer bien el asunto, tenemos que partir del contexto inmediato. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 30, para darnos cuenta de qué está hablando. Dice ahí en el versículo 20, ¿verdad? Desde el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. ¿Están entendiendo esto? Había ciertos ¿qué? Griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Cuál fiesta? Era la época de la fiesta de la Pascua. Entonces algunos griegos, caray, ¿por qué griegos? Si la fiesta de la Pascua es una fiesta para judíos, ¿no? ¿Qué celebraban en la fiesta de la Pascua los judíos? ¿Qué recordaban? La salida de Egipto. ¿Qué más? Cómo Dios había preservado la vida de sus primogénitos, mientras la vida de los demás primogénitos en Egipto habían muerto todos los demás. Dios había preservado la vida de sus primogénitos. Por eso, a partir de ese momento, dijo el Señor: todo primogénito es mío. ¿Se acuerdan? Todo eso recordaban, esa historia de cómo Dios preservó la vida de sus primogénitos, y después de eso, con esa 10ª plaga, Faraón los dejó salir de Egipto. Y ellos estaban recordando eso. Entonces, esa era la fiesta de la Pascua, una fiesta para judíos. Pero ¿por qué algunos griegos habían venido a esta fiesta? Se refiere entonces a algunos prosélitos, o sea, seguidores del judaísmo. Algunas personas que, siendo griegos, les había llamado la atención el Dios de Israel, y entonces habían adherido a las fiestas judías. Entonces eso es lo que estaba pasando. Ahora, estos griegos que habían venido de diferentes lugares del Imperio Romano, habían venido a la fiesta de la Pascua, se habían percatado de algo que sucedió justamente en el capítulo 11 de Juan. ¿Qué sucedió en el capítulo 11 de Juan? Algo muy relevante para todo para todo ese lugar, ¿no?, de lo que es Galilea. Toda esa zona de Palestina fue conmovida por esto que sucedió en este momento, en ese tiempo. ¿Qué sucedió? La resurrección de Lázaro. Jesús resucita a un hombre que tenía 4 días muerto. Fue una cosa tan tremenda que se recorrió ese rumor por todos los lugares, y entonces todo el mundo venía a esta zona de Betania, que está cerca de Jerusalén. Todos venían a conocer al que había sido resucitado y a Jesús. Y dice que muchos comenzaban a creer en Jesús, aunque ya sabíamos que era creer entre comillas, porque ver un milagro no salva a nadie. ¿Estamos de acuerdo? El hecho de que vieran milagros no significa que ya eran salvos. Entonces muchos comenzaban a creer en él, entre comillas, no solamente por Jesús mismo, sino por la palabra de Lázaro, de tal manera que aún a Lázaro también ya lo querían matar los
los líderes religiosos, a Jesús y a Lázaro. Entonces estos griegos que habían venido a la fiesta de la Pascua, una fiesta judía, seguramente se percataron de ese milagro que realizó Jesús. Entonces ahora estos griegos comenzaron a acercarse a preguntar por el maestro. Era común que se acercaran judíos a preguntar por Jesús, por el maestro, por el Mesías. Pero un griego no era algo común. Entonces vean lo que sucedió, versículo 21. Estos griegos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. ¿Por qué habrá puesto Juan ese detalle? Que Felipe era de Betsaida de Galilea, porque Galilea era una zona gentil, donde habitaban algunos judíos, pero era una zona gentil. Entonces eso quiere decir que estos griegos se sintieron más confiados de preguntarle a alguien que había crecido en un lugar de gentiles. Siendo judío, había crecido en un lugar de gentiles, probablemente fue así. Y entonces se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés tenía esa maña de traer gente a Jesús. Acuérdense que Andrés fue el que trajo a Pedro a conocer a Jesús. Y aquí entonces Felipe se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. En este contexto estamos, en donde unos galileos, o sea, no judíos, unos griegos, querían conocer a Jesús, algo fuera de lo común. Jesús interpreta algo en su mente. Jesús se da cuenta de algo en ese momento que Felipe y Andrés le dicen: aquí hay unos griegos que quieren conocerte, Señor. Jesús interpreta algo. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. No sé qué habrá entendido Jesús, pero esto es lo que entendió, que había llegado la hora. De alguna manera Jesús lo supo, que la hora había llegado. Jesús esta misma frase o una frase similar la había dicho a lo largo de su vida antes de este momento. Si quieren vamos a verlo. En el capítulo 2, versículo 4, aquí estamos en Juan, ¿verdad? En las bodas de Caná, cuando su mamá le dice: oye, no hay vino. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Fíjense qué curioso. Cómo acá en el capítulo 12 dice: mi hora ha llegado. Pero aquí, cuando apenas estaba empezando su ministerio, Jesús le dice a María: mujer, ¿qué quieres conmigo? Aún no ha venido mi hora. Capítulo 7, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Esta explicación de Juan. ¿Por qué no? Si querían prenderlo y ahí lo ven, ¿por qué no le echaron mano? ¿Por qué no lo arrestaron? Porque aún no había llegado su hora. Capítulo 8, versículo 20. Y estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Otra vez Jesús enseñando en el templo a la luz de todos, y nadie le prendió. Ya lo estaban buscando los fariseos, ya lo querían prender, ya lo querían atrapar para enjuiciarlo. Estaba en público y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Aún no había llegado su hora, pero en el capítulo 12, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Ha llegado la hora. Ahora sí, ha llegado la hora. ¿Ha llegado la hora de qué? De que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y cuando se utiliza este título, el Hijo del Hombre, los judíos entendían perfectamente el Mesías.
Entonces ellos dicen, ha llegado la hora, Jesús dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿En qué pensaron? Ha llegado la hora de que el Mesías sea entronado, sea empoderado. Por fin vamos a reinar junto con Él. Es el Mesías que esperamos. Si Jesús dice que es hora de que Él sea glorificado, pues lo más seguro es que está refiriéndose a que debe ir a tomar el trono, va a ser empoderado Jesús. Era lo más común que ellos pensaran. Pero ¿a qué se refería Jesús cuando decía, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado? ¿A qué se refiere con ser glorificado? Nosotros siempre pensamos ser glorificado como ser exaltado, ser levantado, ser puesto en un lugar de honor, ¿no? Eso es ser glorificado. De hecho, es la palabra doxazo, de donde viene doxa, que se traduce como opinión, alabar, honrar, reconocer, magnificar, exaltar. Es hora de que el Hijo del Hombre sea alabado, honrado, reconocido, magnificado, exaltado. Bueno, entonces que lo pongan en un lugar y todo el mundo lo alabe, que lo pongan en su trono para que todo el mundo lo reconozca. Es lo que primero llega a nuestra mente, ¿no? Es el tiempo de que Él sea puesto en un lugar de honor y sea alabado y sea glorificado por todos. ¿Realmente eso se refería a esto? El contexto mismo nos da la respuesta. Y primero vamos a leer esta misma frase donde Jesús se refiere a que si su hora había llegado o no había llegado todavía. Después de este momento del capítulo 12, versículo 23, lo dijo otras veces más, después de este momento. Ya sabemos que antes de este momento siempre dijo, mi hora no había llegado. Y después de este momento, ¿qué dijo? Vean lo que dice, capítulo 12, ahora el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Para esto he llegado a esta hora. ¿Cómo voy a decir que no? Si para esto he llegado a esta hora. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿De qué está hablando Jesús? Había llegado su hora ¿de qué? De que pasase de este mundo al Padre. Ahora todavía podríamos pensar, o sea, puesto en su trono, pasase de este mundo al Padre. Capítulo 17, versículo 1. Y estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cada vez se nos aclara más, ¿no? ¿De qué está hablando Jesús cuando habla de que ha llegado la hora de que Él sea glorificado? Vamos a leer el contexto inmediato. Regresamos al capítulo 12 y leemos de los versículos 27 al 33. Y se nos va a aclarar un poquito más a qué se está refiriendo Jesús cuando habla de que Él ha llegado la hora de que Él sea glorificado. ¿A qué se refiere? Repetimos el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Voy a decir eso? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí está hablando Jesús de las consecuencias que habrían cuando Él fuera glorificado. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender
de qué muerte iba a morir. ¿Iba a ser qué? Levantado. Como dice en otro pasaje de la Escritura, en los Evangelios, como la serpiente en el desierto fue levantada, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. ¿Cómo moriría? Levantado en una cruz. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que el Hijo del Hombre debe ser glorificado? ¿A qué se refiere? ¿A su muerte? ¿A la cruz? Esta palabra ser glorificado se utiliza mucho en los evangelios. Por ejemplo, se utiliza en relación al Padre. El Padre debe ser glorificado y de hecho, como dentro de la administración de la Trinidad, el Padre es el que debe recibir toda la gloria. El Hijo le da gloria al Padre. ¿Y el Padre cómo se glorifica a sí mismo? Haciendo su voluntad por encima de toda circunstancia. ¿Cómo se glorifica el Padre? Haciendo siempre su voluntad, aunque otros no quieran, aunque las circunstancias parezcan adversas. Dios se glorifica haciendo lo que Él quiere. Es la manera de glorificarse de Dios, haciendo lo que Él quiere. No hay una forma más grande, más poderosa en la que Dios mismo pueda glorificarse que haciendo Él su propia voluntad. Él se glorifica a sí mismo haciendo su voluntad. ¿Qué dice el versículo 28? Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz dijo al cielo. Miren lo que está pidiendo Jesús, glorifica tu nombre. ¿Se dan cuenta? Jesús le está diciendo a su Padre, glorifícate tú, glorifica tu nombre, Señor. Para eso he venido yo. ¿Y qué dice el Padre? Lo he glorificado. Eso quiere decir, estoy haciendo mi voluntad. Y lo glorificaré otra vez. O sea, enviándote a la cruz. Voy a glorificar mi nombre. ¿Cómo glorifica el Padre su nombre? Haciendo su perfecta voluntad en esta tierra. Así es como el Padre se glorifica a sí mismo. Claro, Él es Dios, Él es soberano. ¿Cómo glorifica? ¿Cuál es la tarea del Hijo? La tarea del Hijo, dentro de la administración de la Trinidad, es glorificar al Padre. Claro, lo leemos por todos los evangelios. El Hijo vino a dar a conocer al Padre, a dar a conocer la voluntad del Padre. El Hijo vino a glorificar al Padre. En el capítulo 17, versículo 4, de hecho, lo dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo glorifica el Hijo al Padre? Haciendo la obra del Padre, haciendo la obra que el Padre le mandó a hacer. ¿Ya estamos entendiendo de qué se trata esto de que el Hijo sea glorificado? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo. ¿A través de qué? De fortalecerlo y animarlo, porque desde el bautismo el Espíritu Santo vino a llenar a Jesús hombre, ¿no? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo, a través de llevarlo a hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo se glorifica? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo hoy en nosotros? La misma que en Jesús, llevarnos a hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando Jesús dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que le da la mayor gloria al Hijo de Dios? ¿Qué es lo que nos hace hablar bien de Él más que ninguna otra cosa? ¿Qué es? La cruz, así es. Su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que le da la mayor gloria a Jesús, su obediencia. Gracias. Cuando Jesús habla entonces de, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, se está refiriendo de que el Hijo del Hombre haga la voluntad del Padre y muera en la cruz. Para Jesús, eso es lo que representó la mayor gloria, hermanos. Y entonces,
lo expresa, regresamos al capítulo 12, y lo expresa en el siguiente versículo. Estamos en el versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y entonces Jesús, fíjense, nos explica a qué se refiere. En el contexto inmediato, o sea, en el siguiente versículo, nos dice a qué se está refiriendo. De cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto os digo, ¿qué significa? Pongan atención porque esto es cierto. Lo que voy a declarar lo que sigue que voy a declarar es cierto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Jesús está haciendo aquí una analogía. Algunos inclusive le llaman hasta una parábola, porque una parábola es una analogía, es un ejemplo. ¿A qué está comparándose Jesús? A un grano de trigo que cae en tierra, o sea, que es sembrado. No solamente a un grano, no. Jesús está comparando a sí mismo su gloria a la que está dispuesto a dar, ¿verdad? Ese momento que Él está expresando. Él se está comparando a sí mismo con un grano de trigo que cae en tierra y muere. ¿Qué mejor comparación que esa para referirse a lo que Él estaba a punto de hacer? Es una analogía. Jesús está comparando con un grano de trigo que cae a tierra. Ahora dice aquí, si el grano no cae en tierra y muere, ¿qué sucede? Queda solo. Si tú pones un grano y lo tiras al piso, ¿cómo queda? Solo, y se echa a perder después de un buen tiempo, ya no sirve para nada. Quedó solo. Pero si es sembrado en la tierra, ¿qué sucede? Muere y luego lleva mucho fruto. Jesús está comparando perfectamente bien con un grano de trigo que es sembrado en la tierra. Cuando el grano es sembrado en la tierra, ¿qué sucede? Ese grano se pudre, se muere, se revienta, pero da pie a una nueva vida. Lleva fruto. Jesús está comparando con eso. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: el resultado esperado es llevar mucho fruto. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Morir, claro. El resultado esperado es llevar mucho fruto, pero la clave es morir. Si no mueres, no llevas. Qué interesante está esto, porque esa es la clave que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. Para poder llevar fruto, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitó Jesús para llevar fruto esperado? Y cuando hablamos de fruto, acuérdense que estamos hablando de algo que esperas en relación a lo que sembraste. Es lo que esperas en relación a lo que sembraste. ¿Qué es lo que Jesús esperaba ver con su muerte en la cruz? A nosotros y a todos los millones de personas que son salvos. ¿Qué dice Isaías 53:11? Este versículo está precioso. Isaías 53:11. ¿Sí? ¿Qué es lo que Jesús estaba viendo por anticipado? Y esta es una profecía de Isaías del Mesías, acerca del Mesías, ¿no? Vean lo que dice: verá. O sea, Jesús ya estaba viendo, desde este momento de su vida, Jesús ya estaba viendo el fruto de su alma, el fruto de la aflicción de su alma, su muerte. Él ya estaba viendo el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice aquí? Y quedará satisfecho. ¿Cómo estaba Jesús? Satisfecho. Sabía que su mayor gloria era dar su vida. ¿Por qué lo sabía? Porque estaba viendo por anticipado el fruto.
todos nosotros salvos. Dice aquí, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús sabía cuál era el resultado de su muerte y por eso estaba dispuesto. Entonces, hermanos, lo que se espera de nosotros es llevar mucho fruto. Eso quiere decir lo que se espera de nosotros de acuerdo a lo que se sembró en nosotros. ¿Ok? Pero ¿cuál es la clave? Morir. ¿A qué tuvo que morir Jesús? Porque en el caso de nuestro Señor Jesucristo, su aflicción apunta directamente a la cruz, donde tenía que morir físicamente. Él ahí murió físicamente en un sacrificio por nuestros pecados. En su caso específico se refería a la muerte física. Pero ¿a qué tuvo que morir antes de dar su vida física por nosotros? ¿A qué tuvo que morir antes de eso? A sus deseos, a su voluntad propia, a sus metas personales, a sus metas profesionales, a sus sueños, a sus ilusiones personales. Jesús, sus deseos carnales, Jesús tuvo que morir a todo eso para poder hacer la voluntad del Padre. Es a lo que Jesús se refería cuando le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué hay que hacer primero? Morir. Jesús tuvo que morir antes de la cruz, tuvo que morir a sus deseos, a sus metas personales. Y entonces dar su vida en la cruz y ahora sí llevar mucho fruto. Ese fue el caso de Jesús. Para él se refería directamente a morir en la cruz. En nuestro caso, ¿a qué se refiere? Porque Jesús, regresamos a Juan 12, aplica este mismo principio de la muerte para llevar vida en la vida de sus seguidores. Él no está diciendo, yo fui un caso único, solamente yo tuve que morir para dar mucho fruto, solo yo, ustedes no tienen que hacerlo. No, Él no fue un caso único, Él fue nuestro modelo a seguir. Pero después de eso, Él enseña que esto aplicaba también para sus seguidores. Vean lo que dice el versículo que sigue, el versículo 25. El que ama su vida, la perderá. ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? El que ama su vida más que a mí. El que ama sus propósitos personales más que los míos. El que ama hacer su voluntad más que hacer la mía. Y aquí la palabra, el que se ama, no es la palabra ágape, el que se agapea, no, es la palabra filos. Eso quiere decir el que se quiere mucho, el que se apapacha mucho a sí mismo. Y hoy en día la filosofía del mundo es esa, nos dicen, quiérete a ti mismo, ámate, mírate en el espejo y di te quiero, qué guapo estás. Aunque sea cierto, ¿no? Pero no tienes que decirlo. Yo batallo mucho con eso, pero, no es cierto. Pero te enseñan hoy en día en el mundo, ámate, quiérete. Y ahí estamos, ¿no? Poniendo en el Face y poniendo, yo me amo mucho y este día me levanté dándome de besos y me aprecio. ¿Dónde dice en la Biblia que te ames? No es bíblico que te ames. Y mucho menos que te ames más que a Dios. Eso es peligroso. Amarte a ti mismo más que a Dios, porque vas a amar tus planes, vas a amar tus deseos. ¿A cuántas personas hemos confrontado dentro de la iglesia y le hemos dicho, eso que estás buscando, eso que quieres está mal, estás en contra de la voluntad de Dios? ¿Y saben qué les vale? Terminan haciéndolo. Se amaron más a ellos mismos que a Dios. ¿Les va a ir bien? No. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿no? No, porque así lo dice la Escritura. Dice, el que ama su vida, la perderá.
¿Y saben lo que significa la palabra perderá? Es la palabra griega apolumi, que significa destruir totalmente. La perderá, la destruirá completamente. Y de hecho esa palabra, la perderá, yo pensé que iba a estar en voz pasiva, o sea, alguien se la va a arrebatar. No, está en presente, indicativo, voz activa. Eso quiere decir, el sujeto mismo se la está echando a perder. Él con sus decisiones, él solo está destruyendo su vida. La destruirá totalmente. Eso significa la palabra apolumi. El que ama su vida, la está, presente continuo, la está destruyendo completamente. ¿Quieres hacer tu voluntad y hacer un lado la voluntad de Dios? Atente a las consecuencias. La vas a destruir. Yo no tengo que ser un gran maestro, tener los dones del Espíritu a flor de piel, aunque los tenemos a la disposición, para decirle esto a cualquiera. Si alguien no está haciendo la voluntad de Dios, le va a ir mal. O sea, ¿tengo que ser un adivino para saberlo? No, lo dice la palabra. No te va a ir bien. El que ama su vida, la está echando a perder, la está destruyendo, él mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer, Señor? Bueno, aquí lo dice. Y el que aborrece su vida en este mundo, ¿qué dice? Para vida eterna la guardará. ¿Cuál es tu meta? ¿Este mundo? ¿Los placeres de este mundo es tu meta? Pues por eso tienes tus deseos aquí, ¿no? Es lo que quieres hacer. Pero si tus deseos están en la vida eterna, dice aquí, para vida eterna la guardará. ¿Quién? El que la aborrece. El que aborrece su vida, que realmente es la palabra psuche, o sea, su alma, todo su ser. Ahora, aquí la palabra aborrecer es muy interesante, porque no se refiere a que te castigues tú solo. ¡Ay, cómo me odio! No, tampoco, no se trata de eso, ¿no? Y te castigues y te des de trancazos tú solo, te des patadas. No se trata de eso. La palabra aborrecer es una palabra muy interesante griega, que es la palabra miseo, que se traduce odiar, pero el sentido de la palabra es lo interesante. El sentido de la palabra miseo es la siguiente: preferencia, vean ustedes la definición, preferencia muy marcada de una cosa por encima de otra, al grado de mostrar aversión hacia la otra cosa. Lo voy a repetir. ¿Sí? ¿Listos? Preferencia muy marcada de una cosa por encima de otra. Es cuando prefieres una cosa por encima de otra, al grado de que parecieras mostrar aversión por esta otra cosa. Como tu preferencia es tan grande por esta cosa, pareciera que estás mostrando aversión o odio por esta otra. No es odio, es que en comparación con esa preferencia, pareciera que estás odiando esto otro. El que aborrece su vida, o sea, el que ama tanto a Dios y busca tanto su voluntad, que considera su vida o las aflicciones de su vida como nada. Está dispuesto a dar su vida por Cristo, porque ama tanto a Cristo. De eso se trata. El que aborrece su vida porque ama tanto a Dios, que no le importa sufrir, que no le importa dar aflicción por causa del nombre de Cristo. El que aborrece su vida, ¿qué dice? Para vida eterna la guardará. Y la palabra guardará significa la vigilará, montará guardia, proteger. ¿Quieres proteger tu vida eterna? ¿Quieres proteger la vida eterna? Aborrécete y ama más a Dios que a ti. No seas como Elí, que cuando Dios castigó a sus hijos, me da una tristeza tremenda, porque esto pasa muy seguido. Cuando Dios tiene que castigar a tus hijos porque tú no los corregiste. Y dijo Dios a Elí, porque honró a sus hijos más que a mí. No los corrigió. Honraste a tus hijos más que a mí, los amaste más que a mí. ¿Y cuál fue el resultado?
murieron, a manos de Dios mismo. Hermanos, amémonos menos y amemos más a Dios, al grado de que estemos dispuestos a hacer su voluntad en nosotros y en nuestros hijos, por bien de ellos y por bien nuestro también, para que el Señor sea glorificado por encima de todas las cosas. La guardará. ¿Quieres guardar tu vida para vida eterna? Lo mejor que puedes hacer es renunciar tú. Lo mejor que puedes hacer es renunciar a tus amores, a tus pasiones, a tus deseos. El apóstol Pablo lo sabía. Por eso en Filipenses 3, 7 al 10 él dice que cuantas cosas eran para él ganancia, ahora las había estimado como pérdida. Dice, y aún estimo todo como pérdida por amor de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es que no se pueden las dos cosas. Nadie puede servir a dos señores. Si quieres servir al mundo o a ti mismo y a Dios, no se puede. No puedes poner competencia en tu corazón. Vas a terminar perdiendo, vas a terminar cediendo. No debe haber competencia. Dice, lo estimo todo por basura para ganar a Cristo. Y luego dice Pablo, y ser hallado en Él. Yo quiero ser hallado en Él, hermano. No en mi voluntad, no en mis pasiones, no en mis planes, sino en los planes de Dios. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 26, termina hablando, si alguno me sirve. ¿Quién es el que sirve al Señor? Aquel que deja sus planes, sus proyectos, sus propósitos a un lado para hacer los propósitos, los planes de Dios. Ese es un siervo. Aquí dice el Señor, si alguno, ¿qué? Me sirve. Y aquí hay dos palabras principales para definir a un siervo. La palabra doulos, que significa esclavo, y la palabra diaconeo, de donde viene diácono, que se traduce también como servidor. Estas dos palabras se traducen como siervo en la Biblia, doulos y diaconeo. Pero la palabra doulos se refiere al siervo en relación con su amo. Él es un esclavo. Y la palabra diaconeo se refiere al siervo en relación con su obra. Aquí se utiliza la palabra diaconeo. Eso quiere decir, cuando Jesús está diciendo, el que me sirve, eso quiere decir el que hace mi obra, el que hace mi voluntad, a eso se está refiriendo. Entonces, ¿quién es el siervo aquí que está esperando el Señor? Aquellos que se niegan a sí mismos para hacer la voluntad del Señor. Dice aquí, si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. La palabra sígame. De hecho es la misma palabra doulos, diaconeo, la que utiliza Pablo en 1 Corintios 3:5, cuando dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Es la palabra diaconeo. Ok, ahora dice, si alguno me sirve, sígame. Es la palabra akaluteo, que significa sea mi discípulo. Si alguno me sirve, pero no está conjugado como una forma de posibilidad, sea, no. Está en imperativo, que es una, ¿cómo se dice? Una orden, y está en presente continuo. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, si alguno me sirve, es mi discípulo. El que no me sirve, no es discípulo. ¿Quieres ser discípulo? ¿Cuál es la característica del discípulo? Ya no vive su propia vida. Un discípulo, un seguidor de Jesús, ¿qué hace? Deja su casa, deja su trabajo. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús les dijo, ven y sígueme? Pedro, Andrés, Juan, Jacobo dejaron sus redes, dejaron su barca. Mateo dejó la mesa de cobro, él era publicano. Dejaron sus cosas, dejaron todo, dejaron su vida, dejaron sus deseos,
sus metas profesionales para ser seguidores de Jesús. ¿Y su meta cuál era ahora? Ser como Jesús, hacer las cosas como Jesús las hace, seguir los ideales de Jesús. Jesús está diciendo aquí, si alguno me sirve, es mi discípulo. El que no me sirve, se sirve a sí mismo, no es mi discípulo. El que no sirve a Dios, se sirve a sí mismo. Nosotros somos llamados, hermanos, a ser servidores, a morir a nuestros deseos y a nuestros planes para hacer los planes de Dios. Ese es nuestro llamado. Otro premio para el servidor, dice el versículo, por eso Jesús está aquí está exaltando al servidor, aquel que es capaz de negarse a sí mismo para seguir y servir a su Señor. Y donde yo estuviere, ¿qué dice? Allí también estará mi servidor. Este es un premio solamente para los que sirven. Y todo creyente es un siervo. Somos llamados todos los creyentes a ser siervos. El Señor así lo asume. Todo creyente debería servir, debe negarse a sí mismo y ser un servidor. Y dice aquí el Señor, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Jesús lo dijo en otras 2 ocasiones. En Juan 14:3, ¿se acuerdan ustedes? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién va a estar con el Señor? ¿Quién va a estar ahí junto con Él? Sus siervos, los que le sirven. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. ¿Quiénes? Sus siervos, los que les sirven. Y otra cosa más, otro premio más para los que sirven, al final del versículo 26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué significa honrar? Mi Padre lo valorará, lo apreciará. ¿Cuántos quieren ser apreciados por Dios, valorados por Dios? Que su Padre Celestial les diga, estoy orgulloso de ti, mi hijo. Al que me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Eso qué quiere decir? La contra. El que no me sirviere. Tengo un canto ahí que dice, que si la iglesia no anuncia a Cristo, el Señor se avergonzará de ella. Alguien una vez me dijo, oye, eso que pusiste está muy feo, está muy duro. ¿Cómo que Dios se va a avergonzar de su iglesia? Bueno, perdón por la idea, pero así le puse en la canción. Y si la iglesia no muestra a Cristo en su diario caminar, Dios se avergonzará de ella. Bueno, pero es que así es. Si dice aquí que Dios va a honrar a los que le sirven, ¿qué va a hacer con los que no le sirvan? Pero ¿quiénes son los que sirven al Señor? Solamente aquellos que son capaces de negarse a sí mismos, morir, porque solamente para llevar mucho fruto, ¿qué necesitamos? Morir. La clave es morir. Muere a tus deseos, muere a tus metas y toma las de Dios. Cuando yo iba a salir del Instituto Bíblico, ya se los he comentado, pero por si alguno no lo sabía, porque ingresaron a aquella iglesia después de que yo he dado este testimonio, pero cuando iba a salir del instituto nos dijeron que eligiéramos un versículo que el hermano director del instituto nos iba a leer antes de hacernos esta cosita así del otro lado y graduarnos, ¿verdad? Ustedes saben que cuando te pones el birrete y la toga, que yo reclamé para que no nos dieran, pero no me hicieron caso y nos tuvieron ahí. Bueno, y entonces
y antes de que te graduaran, nos iban a leer ese versículo. Nos decían, escojan el versículo que más prefieran para que se los lean ahí. Este es los versículos que yo escogí para que me los leyera el director del instituto. Salmos 119, 33 al 35. Esto fue un versículo clave para mí desde mi juventud. El día que yo me entregué de verdad a Cristo en mi adolescencia, tendría a lo mejor unos 15 años cuando me entregué al Señor en un campamento. Y este fue el versículo que me impactó. Y de ahí en adelante. Y este fue el que me leyeron esa ocasión. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Es una promesa que le hice al Señor. Enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mi voluntad, Señor, de ahora en adelante, es cumplir tu voluntad. Es lo que quiero hacer con mi vida, Señor. Eso es lo que quiero hacer con mi vida de ahora en adelante. No hacer mi voluntad, sino la tuya. Y Dios fue tan misericordioso que tomó esta propuesta y la hizo realidad en mi vida. Hermanos, si queremos estar en buenas condiciones, buena relación con Dios, necesitamos morir. Que muera nuestra voluntad, que mueran nuestros deseos. Porque si nos amamos a nosotros mismos, vamos a echar a perder nuestra vida. Muramos a nuestros deseos y hagamos la voluntad de nuestro Dios. Seamos sus siervos, vivamos para servirle. Es el mejor negocio que podemos hacer, vivir para servir a Dios. Así como están, cierran sus ojos y platiquen con el Señor, oren con el Señor.